Muy amados hermanos y amigos, sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que comparta por favor conmigo la lectura de la palabra del Señor. Romanos capítulo 6. Romanos. En el capítulo 6 vamos a leer los primeros 8 versículos. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 8. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. Amén al Señor. Gracias damos al Señor. Amados hermanos, amigos, esta parte de la carta, el apóstol la trabaja, como lo vemos, en un sistema de preguntas y respuestas que permite ir avanzando en el conocimiento de la doctrina de Cristo. En el capítulo número 5 anterior, en la segunda parte de este capítulo, a partir del verso 12, el apóstol va a mostrar cómo es que a causa del pecado de un hombre, dice, todos los hombres hemos sido constituidos en pecadores, todos los hombres, sin excepción. Pero dice que también a causa de la obediencia de uno, esto es Jesucristo, todos nosotros hemos sido justificados en él. Y en el versículo número 20 del mismo capítulo 5, va a decir, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Debemos decir dos cosas sobre este versículo. Cuando dice que el pecado se introdujo, cuando dice que la ley, cuando dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, claramente está diciendo que la ley fue introducida con propósito. La ley que entregó Dios, usted recuerda, a Moisés allí en el desierto, en el monte Sinaí. Dice que la ley fue introducida con la finalidad de que el pecado se manifestase, que el pecado abundase. El punto es que cuando no había ley, no podía el hombre determinar qué cosa estaba bien y qué cosa estaba mal, porque no había un parámetro para medir. Entonces el apóstol lo va a plantear acá y va a decir, bueno, codiciar
porque en la ley está escrito que no codiciarás, entonces entiendo que codiciar es malo. Pero mientras no estuvo dicho, yo podía anhelar, desear, codiciar algunas cosas y nada me acusaba de que lo que estaba haciendo estaba mal. Lo mismo tiene que ver con la mentira, lo mismo tiene que ver con las palabras incorrectas, lo mismo tiene que ver con una forma de vida desordenada. Cada uno vivía a su manera y si no había una norma, una regla que regulara la conducta, entonces todo lo que se hiciera estaba bien. Pero viene la ley entonces y la ley establece qué cosa para Dios es buena o está bien y qué cosa está mal. Y allí entonces va a decir, bueno, no debe codiciar ni los bienes de su prójimo, ni la mujer de su prójimo, ni los esclavos de su prójimo, ni la vida que tiene su prójimo, no debe codiciarlo. Y como dice, no debe codiciarlo, si alguien codicia cae en desobediencia, y la desobediencia es el pecado, claramente. ¿Eso qué significa? Que hasta antes de la ley, ¿había pecado en el mundo? Sí, sí lo había, y abundante pecado. Mucho pecado. Dios el Señor tuvo que exterminar todas las especies en un minuto determinado a través del diluvio. Luego pasa el diluvio y todo el mundo, de los que allí estaban, se ordenan, ¿no?, para construir Babel y una gran torre que llegara al cielo, decían ellos. Pecado en el mundo siempre ha habido. Solo que cuando aparece la ley, cuando Dios establece la ley, lo que hace es clarificar cuánto pecado hay en el mundo. Por eso que el versículo 20 del capítulo 5 va a decir, primero, que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Claramente, la ley establece qué cosas ofenden la santidad de Dios y eso provocó que lo que antes se hacía con cierta normalidad y nadie se preocupaba de aquello, ahora todo aquello constituye pecado y se manifestó el pecado. Manifiestamente es así. Pero hermosamente dice a continuación, más dice, cuando el pecado abundó a causa de la ley, cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia, sobreabundó la gracia. Si me permite un pequeño recorrido, hasta antes de la ley el hombre pecaba, pero no sabía exactamente qué cosas eran tan pecaminosas como otras, no lo sabía. Aparece la ley y ahora muchas cosas de las que el hombre hacía antes, ahora se transforman entonces en pecado, se manifiestan, están dichas allí y el hombre debe enfrentarse a esa verdad de la ley, de la palabra de Dios. Entonces el pecado aumenta. Si la paga del pecado era muerte antes, imagínense ahora que el pecado aumenta. Lo hermoso de parte de Dios es que dice que cuando este pecado aumenta, sobreaumenta la gracia de Dios. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a lo que explica el Evangelio de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Mire por favor el versículo 14, Juan 1:14. Dice, y aquel verbo, ese verbo que en el versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aleluya. Pero es un unigénito del Padre lleno de gracia. Allí está, ¿ve? Lleno de gracia y de verdad. Mire el versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué tomamos? Gracia sobre gracia. Y un poquito más, verso 17. Porque la ley por medio de Moisés fue dada,
Leíamos en Romanos 5:20, la ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundase. Y cuando el pecado abundó a causa de la ley, Juan 1:17, porque la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia, amén, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces cuando dice en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, lo que está diciendo es que cuando el hombre ya manifiestamente no podía, porque era mucha la acumulación de pecado, se manifiesta Cristo, el bendito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y por la acción de Cristo, el bendito Hijo, por la muerte de Cristo, entonces en una cuestión que usted lo entiende, es de gracia y es por gracia. ¿Qué precio hemos pagado nosotros, hermanos? ¿Qué hemos hecho para merecer que Cristo el Señor muriera por nosotros? ¿Qué, hermano? Sin embargo, por gracia, en una acción de gracia de Dios, el bendito Hijo que vino así, lleno de gracia y de verdad, Él se ofrenda, Él se entrega. Para que, habiendo aumentado el pecado, sobreaumenta la gracia, la manifestación de Dios en Cristo su Hijo, y en Él entonces surge el único camino a través del cual y por el cual el hombre puede y será finalmente salvo. Entonces cuando toma esta porción el apóstol en el capítulo 6, verso 1, considerando lo dicho anteriormente, él pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Porque antes se dijo, el pecado aumentó, el pecado abundó y sobreabundó la gracia. Entonces Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Acaso perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Él dice, cuidado, no de ninguna manera. No, de ninguna manera, porque el tema no es insistir en el pecado. El pecado tenía que ser controlado, sujetado, vencido. No lo puede hacer el hombre, pero sí lo hizo el bendito Hijo de Dios. Entonces, lo que necesitamos no es un perseverar en el pecado para que se manifieste la gracia de Cristo, sino producir un cambio de naturaleza. Ese es el punto. Necesitamos un cambio de naturaleza para que el pecado quede fuera, para que el pecado quede atrás, para que desaparezca, hermanos, desaparezca de nuestra vida. No sé si quisiera verlo conmigo, si no, no importa, pero en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo le va a decir a un hombre que vino de noche a hablar con él, un hombre llamado Nicodemo, y le dice en el verso 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 5 le va a decir, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando de un nuevo nacimiento. Esto es una nueva naturaleza. De eso hablamos. Eso es lo que está enseñando a los romanos el apóstol en esta parte de la carta. La necesidad de nacer de nuevo, la necesidad de tener testimonio de que la vida anterior, la vida antigua, se acabó, pasó. Ahora viene una nueva vida en Cristo, el bendito Hijo de Dios. ¿Y cómo se manifiesta eso? A través de un acto concreto, puntual, pero que es un acto de fe. Mire cómo lo dice a partir del versículo, en el versículo 2 va a decir, en ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, y eso ya suena como raro, ¿o no? Los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos en él?
Claro, la duda es cuándo y cómo morimos al pecado. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí surge una cosa, amados hermanos, en la que debo ocupar aunque sea 2 o 3 minutos. Pero aquí surge una cosa que lamentablemente ha provocado tanta discusión poco sabia entre los amados hermanos. Tanta discusión, tanta pelea. Grupos, hermosa congregación que se han dividido, hermano. Porque algunos estiman que el bautismo tiene que ser de cierta manera, porque el bautismo tiene que ser con más agua o menos agua, porque el bautismo tiene que ser en agua corriente o en agua detenida, porque tiene que tener un color determinado el agua, sino, etcétera, etcétera. Y ocurre que si uno pudiera examinar las Escrituras brevemente, Mateo capítulo 28, el Señor instruye a los apóstoles acerca de la predicación del Evangelio. Y les dice, después que en el verso 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, estoy mandando en autoridad. En el 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Con cuánta agua dijo el Señor ahí que había que hacerlo? ¿Cuándo nombró el agua? ¿De qué cantidad de agua estamos hablando? Mire por favor Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15. El Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado, ¿con cuánta agua? ¿En qué lugar determinado? ¿Por arriba? ¿Por abajo? ¿Cómo? ¿Qué dijo el Señor de eso? Vuelva conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿De qué agua estamos hablando, hermano? Y por favor, no estoy diciendo que el agua no esté presente. No, hemos tenido la bendición de participar también, por la gracia de Dios, de ese sacramento. Es sacramento, es un mandamiento sagradísimo de parte directa del bendito Hijo de Dios. No lo establecieron los apóstoles. El Señor Jesucristo establece que la Santa Cena y el bautismo se constituyan en sacramentos que deben ser cumplidos, obedecidos. Porque en ambos casos tiene que ver con la salvación de nuestras vidas, la salvación de nuestras almas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, leíamos recién. Entonces, mire lo importante que es, mire lo determinante que es. Ahora, el punto es, de nuevo, la forma, los elementos son lo sustantivo, no, mi hermano. Lo realmente importante es la revelación, es el entendimiento, es la palabra de enseñanza bajo la cual el hermano, la hermana deben ser bautizados. ¿Y cómo lo entendemos? Primero, que el bautismo no es en agua, el bautismo es con agua. Porque el agua, como usted lo sabe, lo muestran todas las escrituras, el agua es figura de la palabra de Dios. Si a alguien le cabe alguna duda, lea por favor Salmo número 1, los primeros 3, 4 versículos. Y va a ver que todo varón que está permanentemente regado por la palabra de Dios, dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Isaías 55 va a hablar de cómo desciende de los cielos la lluvia, la nieve y rega la tierra. Y va a decir que así es la palabra del Señor. Y podríamos dar más citas, claro, por la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? No sabéis que los que hemos sido... El punto no es si hemos sido bautizados en agua o no.
El punto no es si hemos sido bautizados en río, en la piscina, en el mar o en otro lugar. El punto no es si lo metieron plenamente bajo el agua o le echaron un poco de agua en la cabeza. No es la cantidad de agua, porque el agua no salva a nadie. El agua no quita pecados, hermanos. Lo que quita pecado es el sacrificio de Cristo. Lo que quita el pecado es la sangre de Cristo. Lo que quita el pecado es creer en Cristo y en su sacrificio redentor en la cruz. Por eso que cuando nos bautizamos, versículo 3, no nos bautizamos con nuestra mente y nuestra alma comprometida y puesta en el agua. No, nuestra mente, nuestra vida, todo nuestro ser es ofrendado a Cristo. Y somos bautizados en el nombre de Jesucristo el Señor, en la vida y en la muerte de Cristo el Señor. Así dice. ¿O acaso no saben? Dice que los que somos bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte. Dice verso 4, porque somos sepultados, hermanos, muertos en Cristo o con Cristo, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, a través del bautismo es una cosa preciosa, pues hermano. Es que es de mucha bendición si el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía, nos enseña y nos dejamos, hermano, nos dejamos enseñar. Hay algunas cosas que la iglesia del Señor necesita por estos días reprender, como un espíritu de mal, reprenderlo. Y tiene que ver con enseñanzas que antes recibimos y que no tenían respaldo escritural. Entonces, ¿qué es lo que dicen algunos hermanos todavía en estos tiempos? Es que lo hemos hecho así por muchos años. Es que así me enseñó mi pastor o mi obispo hace 60, 80 años atrás. Está bien, recuerde a su obispo y a su pastor, pero respecto de honrar al Señor y de vivir y servir al Señor, venga a la palabra del Señor. Tenemos, va a decir el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Entonces no es lo que hemos hecho por tantos años, no es lo que alguien dijo, es qué dice el Señor por su palabra. Y qué dice aquí, que cuando somos bautizados, lo del agua es un elemento de apoyo. Juzgo personalmente, debe estar y debe hacerse, salvo que estemos en una emergencia tan alta. No se me ocurre nada, a lo mejor en mitad de un desierto enorme, sin ninguna posibilidad de acceder a una porción de agua. En ese caso, si una persona necesita a Cristo ahí, porque a lo mejor su vida está en peligro, pudiera ser que tomar la cantimplora o una botella en la que antes tuvo agua para tomar, a lo mejor ponerla allí, golpearla hasta que caiga 1, 2 gotas de agua de lo que quedaba. Eso será suficiente para ponerlo en la frente de aquel que es moribundo y que no tiene ninguna posibilidad de agua. Si la condición es así de extrema, así debe hacerse, porque finalmente es la fe en Cristo lo que aquel hombre lo salvará o lo condenará si no entrega su vida al Señor. El agua es necesaria, sí, pero no es lo fundamental. Ahora, de nuevo entonces, que puede y debe ser en agua, sí, yo creo que además, si se prepara una hermosa ceremonia, donde haya alabanza, haya adoración, haya cántico, haya glorias al Señor, donde se proclame que Cristo es el Señor sobre la vida de los hermanos que están siendo bautizados. Todo eso es hermoso, no decimos que no. Pero es hermoso como acompañamiento, como parte del culto al Señor. Pero la esencia es entender que no somos bautizados en el agua, sino que somos bautizados en Cristo, el bendito Hijo de Dios. ¿Y por qué así? Porque el bautismo significa eso, usted sabe. La palabra bautismo significa sumergirse, introducirse. Y usted no puede introducirse en el agua y permanecer ahí las próximas semanas, pues. Sería complicado.
pero sí debe introducirse en Cristo, en el cuerpo de Cristo, y permanecer allí el resto de su vida hasta que el mismo Señor venga por nosotros a llevarnos a la casa del Padre. Bautizarse en Cristo es introducirse, sumergirse, es esconderse en Cristo, en la vida de Cristo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué entendemos? Verso 4, que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. Mire por qué es tan urgente la necesidad de bautismo. Dice, ¿para qué? O a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, y eso ningún hermano puede participar del bautismo si antes no le ha sido enseñado, no lo ha recibido como revelación y lo cree firmemente, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado, pero que Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos. Esa verdad no puede estar ausente en un hermano que se va a bautizar. Tiene que creerlo. ¿Por qué? Porque allí está el fundamento de su cambio de vida. Dice, porque como Cristo, eso es lo que sabemos, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Verso 5, porque si fuimos plantados en el bautismo, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, de la misma manera como Él muere y es sepultado, nosotros participamos a través del bautismo de esa muerte y resurrección, dice, así también lo seremos, semejante a Él en la de su resurrección. Sabiendo esto, verso 6, sabiendo esto, debe saberlo un hijo de Dios, tiene que saberlo, hermano. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. La Escritura dice, Isaías 53, que cuando Cristo muere en la cruz, el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así es, el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando Cristo estaba crucificado, yo estaba crucificado con Él, porque por mí Él fue crucificado. Entonces debemos saber que nuestro viejo hombre fue ya crucificado con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos nunca más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, si morimos, dice aquí el verso 8, y si morimos con Cristo, creemos. Por eso que el bautismo es un acto de fe. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí se produce una cuestión preciosa con la que pretendo terminar. Se produce una cuestión realmente hermosa. Todo hombre, toda mujer necesita morir primero para tener acceso a la nueva vida en Cristo el Señor. Primero morimos y resucitamos en Cristo y con Cristo a una vida nueva. Pero una vez que estamos en esa vida nueva en Cristo el Señor, usted me acompaña a Romanos 14 y aquí va a decir en el versículo 7, una vez que estamos en Cristo, porque ninguno de nosotros, dice, vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, estando en Cristo, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, aleluya, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Hay un proceso, una metamorfosis espiritual tan hermosa en esto. Primero, todos nacemos de mujer, todos, y nacemos en pecado, hermanos. Lo dice David en el Salmo 51, en pecado fui concebido, en pecado, no fui formado en el vientre de mi madre. De allá venimos con pecado, por lo tanto, nacemos muertos. Usted lo entiende. Pero tenemos una vida notoria, visible,
Cuando viene la palabra del Señor y venimos a Cristo, y porque hemos creído en el Evangelio, le entregamos nuestra vida al Señor a través del bautismo, allí entonces morimos definitivamente al pecado. Es necesaria esta muerte. Es fundamental. Si no hay esta muerte al pecado, no habrá vida en Cristo. Esto es fundamental, esto es urgente. Entonces se produce esta primera muerte, muerte al pecado, para tomar la vida de Cristo. Pero estando en Cristo, entonces necesitamos reconocer que vivimos solo para Él. Porque más adelante, este cuerpo temporal necesariamente también va a morir. Y allí se va a acabar nuestra permanencia en esta tierra. Sí, pero si vivimos con Cristo, también con Él vamos a ser resucitados. Amén. También en Él y con Él vamos a ser levantados. Como el Padre levantó a su Hijo, a nosotros nos levantará. Y así estaremos siempre con el bendito Hijo de Dios. Amados hermanos, amigos, si alguno ha creído en Cristo y no ha sido bautizado, ahora corra, pida ser atendido, pida ser bautizado. Si hubiere algún obrero del Señor escuchando esta palabra, preocúpese, porque es su responsabilidad como la mía, de que todo aquel que creyere y fuere bautizado, dijo el Señor, prontamente cree, se le entrega, se le enseña la verdad central del Evangelio y prontamente debe ser bautizado, debe ser atendido en esto. Si alguno ya está bautizado y no lo entendía, pida dirección, pida gobierno, pida palabra del Señor. Pero si alguno que ha creído en Cristo y está todavía en espera, apenas pueda, acérquese a un obrero, a un pastor, a un obispo, a alguien que le preside en la palabra, acérquese con urgencia y diga: yo necesito salvación. Y la salvación está para aquellos que creen y son bautizados. No tanto en el agua, va a haber agua, pero los que entienden por la palabra que el bautismo es un bautismo en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Este mismo Señor, el que le va a bendecir a usted, va a bendecir su vida. Que el Señor les cubra, que el Señor siga con ustedes. Amén.